donde la palabra de Dios dice que así está escrito en el libro del profeta Isaías: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Otra vez, del profeta Isaías está escrito: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Mientras el Señor se aproximaba al inicio de su ministerio, Juan el Bautista cumplió con una profecía que se encuentra en el libro de Isaías. Se me fue la niña. Donde él es esa voz que clama en el desierto. Pero ¿qué dice esa voz? Esa voz dice: preparen el camino del Señor. Preparen el camino del Señor. ¿Qué piensan ustedes que quería decir Juan el Bautista? ¿Creen ustedes que Juan el Bautista le estaba hablando al gobierno de aquel tiempo para que pavimentara los caminos, para que cuando el Señor viniera encontrara las calles bien suavecitas y él pudiera caminar por todas partes? ¿Se creen que es eso? La verdad es que no. En aquel tiempo todavía no se usaba ni se conocía eso. Pero los próximos versículos nos ayudan a entender cuál es el mensaje que se quiere traer. Y la verdad es que en su voz de alerta, Juan el Bautista traía una palabra principal, y es la palabra cambio. Cambio. Necesitamos cambiar. Y en los versículos 5 y 6 dice: todo valle será rellenado. Ustedes saben que los valles son las partes bajas en la geografía. Dice: todo valle será rellenado y toda montaña y colina será allanada, como para ponerlo todo en un nivel correcto. Los caminos torcidos se enderezarán, las sendas escabrosas quedarán llanas, y todo mortal verá la salvación de Dios. Todo mortal verá la salvación de Dios. Entonces, no hay duda de que cambio es la palabra clave. Cambio es lo que el Señor tiene en su espíritu para hacer. Los caminos torcidos se enderezan, las sendas escabrosas se allanan. Así que en la medida que el Señor trata con nuestras vidas, en la medida que el Señor se manifiesta a nosotros, hay un asunto seguro. Alfonso, chequéate la conexión de la corriente de la matriz de abajo, que eso está medio flojo ahí. Lo que el Señor, en la medida que Él se aproxima a nosotros en su amor para darnos salvación, tiene un gran propósito con tu vida y con mi vida. Y ese propósito es cambio. Cambio. Yo les di ya mi testimonio, no se lo voy a dar otra vez, pero la primera vez que yo a solas escuché la voz de Dios, lo que me dijo a mí fue: a ti te tengo que cambiar para poder usarte. Te tengo que cambiar. Cambio. Y eso es lo que esos versículos 5 y 6 están hablando, de que tiene que haber cambio. Ahora yo quiero que aclarar algo, y es que no es que Dios quiere que tú cambies para Él salvarte, porque
con lo que tú hagas en el cambio te vas a ganar la salvación. No, nadie se gana la salvación. Simplemente es un paréntesis para que no nos confundamos. Por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Otra versión dice, para que nadie se gloríe. No, no es cambio para que te salves, sino que la salvación ocurre en un contexto. Y en este contexto participa la fe y la gracia de Dios para dejar como resultado una nueva actitud que nos da dirección en un nuevo norte, en una nueva dirección de hacia dónde vamos. Vamos a cambiar nuestras vidas. ¿Recuerdan la misma ilustración en Romanos capítulo 6 sobre el bautismo? Dice que morimos con Cristo cuando entramos a las aguas y resucitamos cuando salimos de las aguas, pero resucitamos para una vida nueva, cambio. El que está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Lo nuevo implica cambio, cambio. Es el mensaje del Evangelio, no hay la menor duda. Hay algo que quizás no hemos entendido, pero cuando se habla de arrepentimiento, que es lo que Dios nos pide para manifestarse a nosotros, no es otra cosa sino ese cambio. En Lamentaciones capítulo 3 y verso 40 dice, hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Y ahí hay algo que no se nos debe escapar a nosotros, y es que la acción aquí es ejecutada por ¿quién? ¿Quién ejecuta aquí? ¿Es el Señor que ejecuta? ¿O soy yo que ejecuto? Hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. ¿Quién vuelve? Yo. Entonces, nuestro arrepentimiento es esa convicción que nos hace movernos, cambiar de posición, cambiar de dirección y dirigirnos hacia Dios. Amén. Dirigirnos hacia Dios. Hay un gran problema, y es el problema de resistirse al cambio. Es el problema de resistirnos a cambiar. ¿Y sabe qué pasa? Que cuando nos resistimos a cambiar, hay terribles consecuencias. En el Salmo 55, versículo 19, dice, Dios reina para siempre, habrá de oírme y los afligirá. Cuando dice los afligirá, porque está hablando de que a él lo están atacando, que aún sus amigos lo están atacando, se han vuelto sus enemigos. Y él dice, Señor, sálvame de esta gente. Y dice la palabra, esa gente no cambia de conducta, no tiene temor de Dios. Quiere decir que cuando nos resistimos al cambio, yo me puedo poner a otro de excusa, yo puedo poner otra circunstancia. Yo no cambio porque en esa iglesia no hay aire acondicionado. O yo no cambio porque ahí hay un montón de chismosos. O yo no cambio por esto o por lo otro. Pero en verdad, en esta condición el Señor dice que esa gente no cambia porque no tiene temor de mí. Y hay consecuencias para eso. En el libro de Proverbios 29 dice que el que rechaza la reprensión, de repente
El que es reacio a la reprensión será destruido de repente y sin remedio. Dios nos ama, Dios nos habla, pero si una y otra vez yo no cambio, de repente se va a partir el negocio y no habrá solución para nosotros. Es clara la palabra de Dios, es claro el consejo. Así que es importante que le demos importancia, es importante que le demos tiempo en nuestras mentes, en nuestras meditaciones a esta realidad, porque es un problema serio. Les voy a hacer una ilustración que algunos pueden ya conocer, y es de un señor llamado Merar Karimi Nasseri. Yo creo que es Merar Karimi Nasseri. Este señor fue un apátrida. ¿Qué quiere decir apátrida? Que no tenía patria. Durante un tiempo vivió en un aeropuerto de París, no tenía pasaporte, no tenía ciudadanía, no tenía documentos que le permitieran salir del aeropuerto o volar a otra nación. Lo habían expulsado de Irán, su país de origen, luego lo sacaron de París, Francia, por falta de documentación. Manifestó que le habían robado sus documentos de refugiado expedidos por Bélgica. Voló a Inglaterra, pero en Inglaterra no lo dejaron entrar, lo enviaron de vuelta a París. Cuando lo regresaron al aeropuerto de París en el 1988, las autoridades aeroportuarias le permitieron vivir en la terminal número 1 y allí permaneció durante 11 años. 11 años, sin patria, sin destino, sin lugar a donde ir. Escribiendo un diario, viviendo de las dádivas que le daban los empleados de la terminal y aseándose en los baños del aeropuerto. Entonces, en septiembre de 1999 cambió la situación. Las autoridades francesas le obsequiaron a Nasseri una tarjeta internacional de viaje y un permiso de residencia francesa. De pronto quedó libre para ir a donde quisiera. ¿Se imaginan eso? Después de 11 años, ¿qué piensan ustedes que Nasseri hizo? ¿Salió corriendo a comerse un hamburger de McDonald's? No. El artículo del que saqué este inserto, que fue escrito por Ray Mosley y como un resumen de 2 artículos del New York Times y del Chicago Tribune, dice que cuando los funcionarios del aeropuerto le dieron permiso para irse, para sorpresa de todos, solo sonrió, metió los documentos en su carpeta y siguió escribiendo en su diario. Él dijo, de aquí yo no me voy. Descubrieron que temía dejar el banco y la mesa que habían sido su hogar por 11 años. Como los días pasaban y Nasseri se negaba a salir, los funcionarios decidieron no echarlo del aeropuerto, sino que amable y pacientemente tratarían de convencerlo de buscar un nuevo hogar. ¿Se pueden imaginar un hogar más innatural que un aeropuerto? Un aeropuerto es un lugar interesante, ahí hay muchas novedades, pero como hogar realmente no califica. Pero Nasseri no lo quiso cambiar, no lo quería cambiar. Nosotros tenemos tendencias como ese señor.
En el mundo cayó en pecado, el mundo se apartó de Dios, empezó a desarrollar nuevas formas de vida, nuevas relaciones entre naciones, nuevas realidades en el matrimonio, en la crianza de los hijos, en los negocios, en la tecnología, muchísimas cosas. Y todos nos hemos ido acostumbrando a la nueva realidad. Y entonces cuando el Evangelio resuena en nuestros oídos con una voz como la de Juan el Bautista, el reino de los cielos se ha acercado, o como la del Señor Jesucristo, el reino de los cielos está aquí, está cerca, no queremos cambiar. A veces nos interesa la novedad y vamos y echamos un ojo, pero nada de cambiar nuestras vidas. ¿Saben? A veces tenemos que mirar bien claro dentro de nuestros corazones, porque la resistencia al cambio muchas veces es por el interés, por dónde tenemos nuestro interés. ¿Recuerdan al Señor Jesús diciendo, háganse tesoros en el cielo y no aquí en la tierra? ¿Por qué decía Él? Porque donde está tu tesoro, está tu corazón. Y nosotros ponemos nuestro corazón en la tierra, en la metodología, en lo que hemos vivido por X cantidad de años hasta que venimos a un encuentro con el Señor. Y entonces nos es difícil el proyecto cambio. Como Naceri decimos, oye, aquí hay una oportunidad para ir y vivir y viajar y tener casa y hacer familia. Yo lo voy a pensar. Cuando hay otros intereses, eso ocurre. Hay otra historia de un joven rico que está en Mateo 19, desde el versículo 16, que dice que, yo lo tengo aquí en inglés, un hombre vino a Jesús, le preguntó, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me dices bueno si solamente Dios es bueno? Si tú quieres entrar a la vida eterna, obedece los mandamientos. Y él le preguntó, ¿cuáles? Y el Señor Jesús le dijo, bueno, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás o no digas falso testimonio, honra a tu padre, a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y este hombre, cuando oyó esto, muy satisfecho, orondo, como decimos en Dominicana, dijo, oh, yo he hecho todo eso. ¿Qué me falta? Le dice él al Señor. El Señor le dijo, ok, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. ¿Sabe lo que dice la palabra? Jesús le dijo, entonces vienes y me sigues. Y cuando el joven oyó esto, se retiró muy triste porque él tenía muchas riquezas. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, les digo la verdad, es muy difícil para un hombre rico entrar en el reino de los cielos. Y le dijo otra vez, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque nuestro corazón está en otra cosa y entonces nos resistimos al cambio que Dios quiere hacer en nuestras vidas. No es solamente que entendamos el camino de Dios, no es solamente que nos demos cuenta de lo que es el Evangelio. Les digo esto porque
Ustedes conocen cómo nosotros ministramos la palabra de Dios y cuán sencillo en cierto momento se puede entender el plan de Dios para nosotros. Aquí hasta Mami Nena vino aquí y dijo cómo se podía tener un encuentro con Dios. ¿Es así o no es así? Y mucha gente lo hizo porque no es tan difícil. Ahora bien, lo que es difícil es aceptarlo. Lo que es difícil es seguir al Señor. Lo que es difícil es comprometerse con eso que yo he entendido. Es el cambio. Es el cambio. Es lo difícil. Así que yo no voy a alargar mucho esto hoy. Preparen el camino del Señor. En otras palabras, cambio, cambien. ¿Qué es lo que Dios quiere cambiar? Yo, en las palabras de Juan el Bautista, ahí en el capítulo 3 de Lucas, pude ver 3 grandes áreas que son importantísimas y que cubren muchas facetas de la vida del hombre. En los versículos 10 al 11, dice que la gente le dijo a Jesús después que él dio le dijo a Juan el Bautista después que él dio este mensaje, ¿qué debemos hacer? Le preguntaba la gente. El que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, le contestó Juan. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Juan? Juan le estaba diciendo, aprendan a vivir con los demás. Aprendan a vivir con otros. Aprendan a vivir en comunidad, comenzando desde el hogar, siguiendo para el vecindario, para la ciudad, para la nación, para el mundo. Nosotros, evidentemente, tenemos problemas serios para alcanzar el cambio en esa área. Aprender a vivir con otros. Todo el mundo quiere tener derechos, aún sobre los derechos del otro. Es un pensamiento muy egoísta. Estamos tratando todo el tiempo de satisfacernos a nosotros mismos. Y en ese sentido, la vida se torna complicada. Porque si yo nada más busco por mi propio bien y no aprendo a vivir con los demás, voy a pisotear el derecho del otro. La primera cosa que Juan les dijo a ellos fue: el que tiene 2 camisas, no piense nada más en que tengo suficiente para hacerlo. Piensa en que hay otro al lado tuyo que quizás no tenga una. Aprende a vivir contando con el otro, pensando en el otro. Aprende a compartir el mundo con otra persona. Y es increíble que pasado tantos miles de años como conocemos de historia y teniendo tantos grandes pensadores y científicos, todavía no hemos aprendido bien esta lección. Todavía la nación se levanta contra nación. Ahora mismo, recientemente se realizó una reunión de los líderes, creo que se llama el G7 de muchas naciones, y lo que se evidenciaba definitivamente era la división que había entre una y otra. En esta pandemia han habido tremendos conflictos y divisiones en cuanto a de dónde salió el virus y aquel apoya lo que no debe de apoyar y este apoya lo que no debe de apoyar. Este país, combinando eso y las elecciones, se ha dividido terriblemente. No hemos aprendido a vivir con los demás. Una parte de la historia de este país que siempre
me inspiró y cuando lo conocí y me dio mucho gusto acerca de la historia de este país fue la historia del Día de Acción de Gracias. Cuando los tripulantes de la Flor de Mayo vinieron aquí porque querían tener libertad para adorar a Dios, ellos tenían miedo de que los locales, los indígenas locales, fueran agresivos y los fueran a atacar y tuvieran problemas, porque ese no era el ánimo de ellos. Y qué linda es la historia cuando al final esos mismos indios que ellos le tenían miedo fueron los que les ayudaron a sobrevivir en esta tierra. Fueron los que les enseñaron a cultivar la tierra, fueron los que les enseñaron a sobrevivir con la cacería y otras cosas más. Tenemos que aprender a vivir unos con otros. El punto número 2 es practicar la justicia. Practicar la justicia. En el versículo 12 y 13 dice que llegaron unos recaudadores de impuestos para que los bautizaran y le dijeron, maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Le preguntaron. No cobren más de lo debido, les respondió. No cobren más de lo debido. Practiquen la justicia. Sean justos. Sean justos. Porque la injusticia va a ser juzgada por Dios. El Salmo 37, verso 3 dice, confía en el Señor y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Haz el bien. Y de muchas formas la palabra dice, gánale al mal con el bien. El mal no se arregla con mal, el mal se arregla con bien. Es el mandamiento. Entonces tenemos que aprender a vivir con otros y tenemos que aprender a ser justos. Tenemos que aprender a no abusar del poder que tenemos para tener más beneficios que otros. Y eso no aplica solamente a los políticos, aplica a todos nosotros. A todos nosotros. Y por último, el tercer punto que veo en esa discusión, en esa historia allí con Juan el Bautista, dice que vinieron unos soldados y le preguntaron en el verso 14, ¿y nosotros qué debemos hacer? Y la respuesta fue, no extorsionen a nadie, ni hagan denuncias falsas, más bien confórmense con los que le pagan, con lo que les pagan. Disfruta el fruto de tu propia labor. Los soldados tenían armas, tenían la autoridad y por eso chantajeaban a la gente. Y Juan les dice, no, ustedes confórmense con ganar lo que se han ganado trabajando, pero no abusen para conseguir más de lo que ustedes han trabajado. Disfruta de tu propia labor. Nosotros hemos desarrollado una sociedad muy viciosa, donde ahora mismo tenemos una crisis porque no aparecen empleados para muchas cosas, porque están en casa cobrando. Tenemos crisis. El Proverbios capítulo 13, el verso 4 dice, el perezoso ambiciona y nada consigue. El diligente ve cumplidos sus deseos. Sí, vamos a fajarnos para que celebremos nuestros logros. Sí, vamos a celebrar nuestros logros. Cuando la palabra habla de los dones del Espíritu y habla de
de que no debemos de ser arrogantes, de que no debemos de alardear, de que tenemos esto, de que tenemos esto otro. El apóstol dice, todo eso, ¿de dónde lo sacaste? Fue que te fue dado. Entonces, ¿cuál es la gloria? Si fue un regalo que te dieron, no hay nada de qué alardear. Dios te dio ese don para que tú bendigas a los demás. Tenemos que aprender eso. Dios nos regala el don y lo queremos usar como influencia para sacar beneficio. ¿No? Entonces, ahí mismo, en esta exposición hacia el cambio, hay estas tres grandes lecciones. Aprende a vivir con nosotros, practica la justicia y disfruta disfruta el fruto de tu propia labor. No estés todo el tiempo esperando preventas y esperando regalos o usar tu influencia para añadirte comunidad a ti mismo. En los tres casos se nos provoca a cambio con respecto al egoísmo y a la ambición por dinero, y también se nos provoca a amarnos los unos a los otros. En los tres casos. Dios conoce muy bien el corazón del ser humano. Recuérdense, la palabra de hoy es voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Como dice más adelante, los caminos torcidos se enderezarán, las sendas escabrosas quedarán llanas y todo mortal verá la salvación del Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere cambiar en tu vida? ¿Qué es ese próximo paso que Dios quiere lograr en la transformación que Él quiere hacer en ti? Ahí es que tenemos que enfocarnos. Y fíjate que los posibles conflictos y las inquietudes que tienes en tu mente y en tu corazón vienen del problema de nuestra relación con otros de una forma o de otra. Y Dios está diciendo, aprende a vivir con los demás, sé justo y solamente ten satisfacción del fruto de tu propia labor. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre Santo, bendito sea tu nombre. Tú eres Dios, tú eres santo, tú eres bueno. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por ayudarnos a entender tu llamado, tu obra, la obra de tu Espíritu Santo. Yo te pido por cada uno de nosotros. Te pido que no te canses, Señor, y que como tú prometiste, tú comenzaste la buena obra en nosotros y la vas a perfeccionar hasta el día de Cristo. Señor, abrazamos esa promesa con un corazón rendido a tu voluntad, con un corazón dispuesto a cambio, al cambio que tú quieres que tengamos. Ayúdanos, Señor. Tú sabes las dificultades que tenemos, Señor, en nuestras relaciones con todos los demás, con los que conocemos, con los que no conocemos, con los de cerca, con los de lejos. Te pedimos que nos ayudes a reflejar a Cristo en nuestras vidas y a darte la gloria que tú te mereces al abrazar el cambio que tú quieres. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor. Si vinimos a escuchar la voz de Dios, ya la hemos oído. ¿Qué vamos